este video vamos a seguir resolviendo otro problema de sucesiones que se tomó en un primer parcial de análisis matemático para exactas e ingeniería en CBC, cátedra única, también el primer cuatri 2024. Este ejercicio de hecho me lo pasó uno de ustedes, pero no es que me mandó tipo la foto con todos los enunciados del parcial, sino que me pasó específicamente este enunciado escrito a mano. Así que nada, yo lo transcribí en esta cajita verde para que quede un poco más lindo, pero nada, es un ejercicio que se tomó en un parcial de cátedra única del primer cuatri 2024. Entonces, bueno, típico ejercicio de sucesiones, nos piden calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de acá, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener que calcular límite cuando n tiende a infinito ¿de qué? De raíz enésima de 2n más 5 a la n por, tenemos 2n más 3 sobre 2n más 9 y todo esto elevado a la n. Entonces, una buena manera de arrancar este ejercicio es primero tratando de entender a dónde está tendiendo, cuando n tiende a infinito, esta parte de la sucesión y a dónde está tendiendo esta otra parte, ¿sí? Entonces, te propongo, vamos a calcular primero el límite cuando n tiende a infinito de esta partecita de acá, que esto yo lo voy a hacer ahora en un cálculo auxiliar, que lo llamo cálculo auxiliar 1, y después fijémonos a dónde está tendiendo esta otra parte, que lo vamos a hacer en un cálculo auxiliar 2, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar primero. Sí, acá en el cálculo auxiliar 1 nos vamos a dedicar a ver qué le está pasando a esta primera parte de la sucesión cuando n tiende a infinito. Vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de 2 a la n más 5 elevado a la n. Y acá, ojo, ¿sí? Ojo cuando tomamos este límite, porque acordate que nosotros sabemos que siempre que tenemos raíz enésima de un número o de un polinomio de grado finito, ¿sí? Cuando n tiende a infinito sabemos que eso tiende a 1. Pero ojo, no me vayas a poner que esto tiende a 1. Esto de acá no es un polinomio de grado finito. Fíjate que tenés la n en el exponente y la n está tendiendo a infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Esto ya nos ha aparecido otras veces. Vamos a sacar factor común el que manda. Y yo te pregunto, ¿quién manda acá? ¿2 a la n o 5 a la n? Bueno, manda 5 a la n, ¿no? Porque la base es más grande, o sea, porque 5 es más grande que 2. Así que manda 5 a la n. Entonces vamos a arrancar así, ¿sí? Vamos a arrancar entonces sacando factor común adentro de la raíz enésima, este 5 a la n. Entonces fíjate, ¿qué nos quedaría? Tenemos 5 a la n por 2 a la n sobre 5 a la n más 1, ¿no? Ahí. Entonces ahora, como tenemos acá este producto, podemos distribuir la raíz enésima. Entonces nos quedaría así, límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de 5 a la n por raíz enésima de ¿quién? De 2 a la n, 5 a la n más 1, ¿bien? Ahora, fíjate lo siguiente, acá nosotros podemos cancelar, ¿no? O sea, la n acá se me va con la raíz enésima y me queda simplemente un 5. Y te pregunto, esta partecita de acá, ¿a dónde está tendiendo? 2 a la n sobre 5 a la n. Fíjate, cuando vos tenés 2 a la n sobre 5 a la n, esto también lo podrías escribir así, como 2 quintos elevado a la n, ¿no? ¿Y qué es esto de acá? ¿Qué es 2 quintos? 2 quintos es un número menor a 1. Y nosotros sabemos que cuando tenemos un número menor a 1 elevado a algo que está tendiendo a más infinito, como en este caso la n, sabemos que esto entonces tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, esto de acá, ¿sí? Tiende a 0. Es decir, tenemos raíz enésima de algo que tiende a 1, ¿sí? Por acá me quedó medio raro, pero acá teníamos un más 1, ¿sí? Entonces, ahora sí, raíz enésima de algo que tiende a 1, raíz enésima de un número, eso tiende a 1. Entonces, fíjate, tenemos por acá esto que es un 5 y por otro lado esto de acá que tiende a 1. Por lo tanto, este límite nos dio 5, ¿sí? Entonces, genial, venimos acá a nuestro cálculo auxiliar 1 y ya sabemos que esta primera parte de la sucesión está tendiendo a 5. Vamos a ver ahora qué está pasando con esta segunda parte de la sucesión, ¿sí? Que ya le estás viendo cara y sí, o sea, va a ser eso, va a ser es una indeterminación de las 1 elevado a infinito, pero ahora vamos a ver bien, sí, vamos a analizarla. Entonces,
cálculo auxiliar 2, ¿sí? Vamos a tomar entonces el límite cuando n tiende a infinito. Y por acá teníamos 2n más 3 sobre 2n más 9 elevado a la n, ¿sí? Igualmente, a ver, por las dudas te aclaro, porque a veces uno le ve el aspecto y dice, ay, seguro es una de las 1 elevado a infinito. No, pará, vamos a hacer el análisis de la situación, vamos a ver efectivamente que tenemos algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. En este caso sí, ¿no? Porque mira, el exponente tenemos la n, así que sí, se está yendo a infinito. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos, un cociente, numerador se está yendo a infinito, denominador se está yendo a infinito. Es decir, es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Pero atenti, ¿qué son estos? Son polinomios, y en particular son polinomios de igual grado. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos polinomios de igual grado, esto lo podría justificar sacando factor común n arriba y abajo, pero vos ya estás viendo y te das cuenta que esto va a tender a 2 sobre 2, es decir, 2 sobre 2 nos da 1. Por lo tanto, sí, todo esto que está acá dentro del paréntesis se está yendo a 1. Así que efectivamente tenemos una indeterminación de tipo 1 elevado a infinito, algo que tiende a 1 elevado a algo que se está yendo a infinito. ¿Cómo vamos a hacer entonces para salvar esta indeterminación? Bueno, nosotros fuimos viendo si hay una serie de pasos que vamos siguiendo para poder salvar estas indeterminaciones. Y lo primero que vamos a hacer vamos a calcular límite cuando n tiende a infinito de. Y acá vamos a sumar 1, ¿sí? 1 más. Acordate que nosotros lo que necesitábamos que nos aparezca acá era eso, ¿te acordás? 1 más algo que tiende a 0 elevado al algo dado vuelta, porque entonces sabíamos que esto tendía a e. Entonces, para que nos empiece a aparecer esta expresión de acá, entonces, bueno, empezamos a agregar lo que vayamos necesitando. Como yo necesitaba tener el 1 más, bueno, lo agrego, 1 más, pero también entonces no puedo andar ahí agregando por la vida lo que necesito, sino que le resto 1, ¿sí? Le restamos 1 para entonces no estar cambiando la expresión. Y acá arriba me queda n, ¿sí? Por las dudas te aclaro, clave para irme siguiendo en estos razonamientos que antes hayas visto alguna clase de, cómo salvábamos las indeterminaciones 1 elevado a infinito, ¿sí? Donde ahí yo todo eso, bueno, lo fui explicando un poco más, ya sea acá en YouTube o en el curso en Exapuni. Entonces, bueno, acá tenemos entonces 1 más, ¿sí? Y ahora entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a hacer explícitamente esta resta de acá, ¿sí? Entonces, mira, tenemos límite cuando n tiende a infinito de 1 más, ¿sí? Y ahora esto lo vamos a escribir como una única fracción. Entonces ponemos denominador común 2n más 9, ¿y qué nos quedaría acá arriba? Nos quedaría 2n más 3 menos, abro paréntesis, 2n más 9, ¿sí? Y todo esto elevado a la n. Acá entonces hacemos la distributiva y fíjate que entonces nos termina quedando menos 2n menos 9, ¿sí? Lo pongo así, menos 2n menos 9. Y acá mira lo que tenemos, 2n menos 2n, eso me da 0, ¿sí? Y nada, me queda 3 menos 9 que me da menos 6. Así que entonces acá, ponemos directamente un menos 6. Bueno, genial, lo logramos, vamos en buen camino. Ya tenemos 1 más, algo que tiende a 0. Sí, claro, esto tiende a 0. Es un número sobre algo que se está yendo a infinito. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito que me aparezca acá en el exponente? Necesito tener a este algo que tiende a 0, lo necesito tener acá dado vuelta. Bueno, perfecto. ¿Lo necesito? Bueno, lo agrego. Tenemos límite cuando n tiende a infinito de 1 más menos 6 sobre 2n más 9. Lo agrego dado vuelta, 2n más 9 sobre menos 6. Como yo no puedo andar acá agregando solamente lo que quiero sin consecuencias, o sea, me tengo que asegurar de no estar cambiando la expresión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agregué lo que necesito, ahora entonces lo pongo así también, menos 6 sobre 2n más 9. Y no te olvides también este n que estaba acá, ¿sí? ¿Te das cuenta? Agregué lo que necesitaba, pero nada, para compensar, multipliqué también por este dado vuelta, cosa que si yo acá en cualquier momento yo podría hacer así, tacho, 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 y me queda la n que tenía originalmente. Es decir, no estoy cambiando la expresión. ¿Pero por qué a nosotros nos sirve esto? Porque a mí acá yo ya sé que todo este bodoque tiende a e. Porque tenemos 1 más, algo que tiende a 0, elevado a ese algo dado vuelta. Buenísimo. Ahora entonces será cuestión de fijarnos a dónde tiende esta partecita de acá, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces eso lo hacemos acá
en un tercer cálculo auxiliar, ¿sí? Cálculo auxiliar 3 le ponemos y vamos a tomar entonces el límite cuando n tiende a infinito de, tenemos menos 6 por n, así que ya le pongo así, menos 6n sobre 2n más 9, ¿bien? Bueno, acá vos ya estás viendo que tenemos, un cociente de polinomios, los dos polinomios de igual grado, entonces ya debes estar sospechando que esto, ¿a qué va a tender? Esto va a tender a menos 6 dividido 2, es decir, este límite nos va a dar menos 3. Ahora, en el parcial, ¿cómo lo justificamos? Saco factor común el que manda. ¿Quién manda? N, ¿sí? Pero lo bueno es que yo ya estoy sacando factor común y todo eso, pero ya sé que este límite cuánto me va a dar. Este límite me va a dar menos 3. Ahora, bueno, lo ponemos todo lindo, ¿sí? O sea, acá tenemos una indeterminación, infinito sobre infinito. Saco factor común n. Bueno, en realidad arriba no tengo que sacar factor común, me queda así, menos 6n. Pero abajo sí tenemos n por 2 más 9 sobre n. Ahora acá fíjate, cancelo. Esto de acá tiende a 0, ¿sí? Es un número sobre algo que se está yendo a infinito. Entonces fíjate que efectivamente en el numerador nos quedó menos 6 y el denominador ¿a dónde está tendiendo? 2 más algo que tiende a 0, o sea, el denominador tiende a 2. Efectivamente, este límite nos dio menos 3. Entonces, perfecto, volvemos acá, ¿sí? Y nos dimos cuenta que este exponente tiende a menos 3. Por lo tanto, el resultado del límite sería e elevado a la menos 3. Y acá no me quedó lugar, pero bueno, ahí está. Este es el resultado final del límite, e a la menos 3. En realidad no, final todavía no, final del cálculo auxiliar 2. Venimos entonces ahora acá y reemplazamos, ¿sí? O sea, reemplazamos no, o sea, ponemos acá que el cálculo auxiliar 2 nos dio e elevado a la menos 3. Bueno, buenísimo. Nosotros queríamos calcular el límite cuando n tendía a infinito de toda esta sucesión de acá. Vimos que esta primera parte tendía a 5, esta segunda parte tendía a e a la menos 3. Bueno, perfecto. ¿A dónde tiende entonces todo esto? Tiende a 5 por e a la menos 3, ¿sí? Este de acá entonces es el resultado de este límite que nos pedía el ejercicio, ¿sí? 5 por e a la menos 3. Con esto entonces calculamos el límite que nos pedía el problema y el ejercicio quedó terminado.